y hemibloqueo posterior. Si os pusierais a pensar, veríais que efectivamente las derivaciones coinciden con que el impulso eléctrico de la extrasístole empiece aquí. Bien, es decir, que a veces son pequeños detalles lo que nos va a dar el diagnóstico. Pero si yo voy a vosotros y os digo, mire, doctor, vengo por palpitaciones, es que de vez en cuando llego a casa y estoy muy tranquilo, es verdad que tengo ahora estrés en el trabajo, tomo mucho café, tomo Coca-Cola, y cuando estoy más tranquilo de repente, me da un vuelco. Para vosotros, al ver esto diréis extrasístoles, y decís extrasístoles ventriculares. Bueno, os habéis equivocado en el diagnóstico, ¿pero tiene esa importancia? Pues no, porque tanto los extrasístoles auriculares como los ventriculares en un corazón normal no tienen importancia. Son como alegrías del corazón. Tiene importancia si vosotros agobiáis al enfermo y le preocupáis más, pero si le descargáis la ansiedad, ya estáis haciendo de médicos. Es decir, que no solo es el diagnóstico electrocardiográfico, sino también el conocer qué significa. Por ejemplo, puede pasar al revés, que estéis haciendo un chequeo, este chico, 35 años, un tío macizo, está fenomenal, hace ejercicio todos los días, se considera Tarzán y está tranquilamente tumbado y de repente le empezáis a preguntar, oye, ¿tú no tienes ningún síntoma? No, ¿por qué? ¿Seguro que no tienes ningún síntoma? Que no, me estás asustando. No, no te asustes. ¿Alguien en tu familia se ha muerto de repente? Entonces, claro, estás convirtiendo a una persona que no era paciente en un paciente auténtico. Estos son extrasístoles ventriculares. Ahora, si vemos delante de los complejos, no hay nada, ni una muesca en la onda T, son todas las T's iguales y son latidos anchos, extrasístoles, efectivamente, del ventrículo. ¿Y de dónde vienen? ¿Alguien me sabría decir de dónde vienen? Por ejemplo, ¿qué vienen? ¿Del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo? Nos vamos a V1 y vemos que son predominantemente negativos. Entonces nos ponemos la mano de la derivación de V1 y decimos, para que sea negativo se tiene que alejar del lado derecho. Luego la activación empezará en el lado derecho. Efectivamente, son extrasístoles del tracto de salida del ventrículo derecho. Muy frecuentes, los más frecuentes probablemente de los extrasístoles ventriculares, y siempre iguales. Tenemos que conocer, ya reiterará Nick eso más tarde, que no alteran el pronóstico, con lo cual no tenemos por qué tratar al paciente con un antiarrítmico. ¿Por qué le vamos a tratar? ¿Porque nos gusta ver un electrocardiograma sin extrasístoles? No, si el paciente no lo nota y esto no altera el pronóstico, ¿para qué tratarlo? Claro, que como ha dicho Javier antes, es verdad que al principio nos asustaban mucho los electros de los pacientes isquémicos en las unidades coronarias, estabas esperando, se le ponía lidocaína a ver si hacía extrasístoles o no, porque eso se pensaba que podía favorecer la fibrilación ventricular. Tonterías. Un enfermo con isquemia tiene que estar siempre monitorizado, porque el primer extrasístole te puede generar la fibrilación ventricular y otros que tienen muchos extrasístoles, no te lo pases mal, porque probablemente ese a lo mejor no va a degenerar en fibrilación ventricular. O sea que tú protege a todos igual. Por eso, cuando un paciente tiene dolor en el pecho, sí que nos asustamos. Nos asustamos sobre todo por esto si no tenemos un desfibrilador al lado. Y esto es lo que no puede pasar después de este curso, que vosotros no sepáis lo que hay que hacer, cómo utilizar un desfibrilador y que ante la más mínima duda hay que utilizarlo. Y ha hablado Javier de la isquemia, y otro concepto que hay que repetir es que la isquemia se diagnostica a veces no con un electrocardiograma, sino con dos. Porque este paciente sin dolor puede tener un electro normal, pero con dolor, fijaros los cambios del ST que tiene. Pero aunque tuviera solo inversión de la onda T en una derivación con el dolor, si no le habéis cambiado la posición de los electrodos, esto sería importantísimo, lo digo sobre todo para las enfermeras. Es decir, los electros que se hacen con y sin dolor, cualquier cambio hay que darle importancia como si el paciente tuviera isquemia. Luego ya habrá ocasión de que sean causas raras que produzcan alteraciones electrocardiográficas, pero en principio cualquier cambio que el paciente tenga con y sin dolor en el electro, esto tiene mucha importancia. Y hemos visto lo que pasa con ese extrasístole que tenía aberrancia y era auricular y parecía ventricular, y con esa extrasístole ventricular auténtica. Lo mismo pasa entonces cuando tenemos una taquicardia regular con QRS ancho.
que lo que queremos saber es si es supra o es ventricular. Entonces, las taquicardias ventriculares pueden ser sostenidas, como esta, es decir, se mantiene durante un tiempo o produce síntomas en el paciente que nosotros tenemos que actuar, o pueden ser a veces no sostenidas, en rachas, que empiezan y terminan espontáneamente. Pero en cualquier caso, lo que nos importa es saber que si un paciente tiene este electrocardiograma en ritmo sinusal, es decir, tiene un bloqueo de rama derecha y un hemibloqueo posterior asociado, cualquier arritmia supraventricular que hiciera produciría una taquicardia regular con QRS ancho. Entonces, por eso se dice que, claro, este paciente puede tener un bloqueo de rama derecha, hemibloqueo además posterior, y solo conduce la rama anterior. Fijaros dónde se empieza a activar el QRS. Ahora, imaginaros que tiene aquí un flúter auricular, o tiene una reentrada nodal, o tiene además una vía accesoria. Bien, podría tener taquicardias muy rápidas con un QRS muy ancho que se pareciera a esto. Entonces, vamos a ver otro caso. En este caso, el paciente lo que tiene es un Wolff-Parkinson-White y tiene una vía accesoria lateral izquierda. Y va a hacer una de las taquicardias más raras que hay, que nos comentó Victoria cuando habló del Wolff. Es una taquicardia antidrómica. Es raro que la veáis, pero solo os enseño este dibujo para que os fijéis dónde empieza la activación ventricular. Y dependiendo de cómo es la activación ventricular, es lo que nosotros vamos a ver en el electrocardiograma. Qué curioso que es muy parecido a la anterior. Vamos a poner otro ejemplo más. En este caso, el enfermo ha tenido una cicatriz aquí, lateral. Y cuando hay cicatrices puede haber circuitos. ¿Este enfermo qué taquicardia tiene? ¿Una taquicardia supraventricular o una taquicardia ventricular? ¿Veis cómo el impulso nace más rápido en el ventrículo que en las aurículas? Es una taquicardia ventricular. Se está originando en los ventrículos. ¿Lo veis todos? Esto es importante. ¿Y veis que las aurículas van a su bola, que hay disociación auriculoventricular? Esto también es importante. Pues bien, esto es una taquicardia ventricular, pero es que el QRS, las derivaciones del QRS, serán muy parecidas a los otros dos casos. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Pues te vas a los libros de electrocardiografía y te dicen diagnóstico diferencial de taquicardias QRS ancho, TV versus taquicardia supraventricular, y te puedes aprender todo esto. Bueno, pues te aprendes todo esto. Además, lo pones en práctica en una situación de estrés. Cuando te llaman a las 4 de la mañana corriendo a urgencias, que te vas buscando los papeles por el bolsillo. Cuando llegas que el paciente está fastidiado, tienes que acordarte de todo esto, pues aún así acertarías en el 90% de los casos, siempre y cuando el paciente no tuviera ya de antes un bloqueo de rama raro, porque estos criterios os engañarían. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La electrocardiografía es tan difícil? No, es mucho más fácil. Fijaros, vamos a utilizar el siguiente criterio, que es, si el enfermo tiene una cicatriz en el corazón de cualquier tipo, es decir, tiene cardiopatía estructural, sea un infarto, sea una miocardiopatía dilatada, sea cualquier cosa, y tiene una taquicardia con QRS ancho, vamos a pensar que es ventricular. Fijaros que solo haciendo esto acertaríamos el 90%, independientemente del electro incluso que tuviera el paciente antes. ¿Por un 2% os merece la pena aprenderos todo esto? ¿Vosotros qué creéis? No sé, siempre hay gente que le gustan las cosas difíciles, pero si realmente te gusta lo fácil, quedaros con esto. Toda taquicardia, incluso más fácil, regular con QRS ancho, es ventricular, es ventricular, es ventricular. Me lo tengo que meter en la cabeza. Y que alguien me demuestre si es supraventricular. Vale, me da igual, pero yo no me la voy a jugar con el paciente. Luego os comentará Nick por qué. Y es que generalmente cuando se tienen taquicardias ventriculares es que además se tienen los corazones dañados. Y son los enfermos más débiles, son los enfermos que son más sensibles a equivocaciones en el tratamiento. Fijaros a la derecha cómo el paciente tiene una fracción de eyección que está hecha unos zorros, mientras que en la izquierda tiene una fracción de eyección normal, en torno al 60-65%. Pues bien, ¿cómo podemos nosotros saber que un enfermo tiene una FEBI normal, una fracción de eyección normal?
Hombre, no somos adivinos, pero si un enfermo tiene un electrocardiograma